Le doy la bienvenida a Pedro Granja. Saludos, Anderson. ¿Cómo estás? Me parece que solamente para hacer lanzar un pequeño bocadillo, ¿no? Cintia se puede vestir de amarillo, de rojo, de violeta, del color que quiera. La gente no tiene que olvidar que hay todavía investigaciones pendientes sobre el famoso negociado de las vallas, que hay investigaciones pendientes por el tema de letras vivas, por el tema de un despilfarro millonario en el tema de baldeo de calles y fundamentalmente la entrega de cajitas felices para que usted entierre a sus muertos, a su papá, a su mamá, durante el desastre que fue la pandemia de COVID. Entonces, me parece que Guayaquil estuvo durante más de 30 años manejado por una secta que solamente ve el mundo desde sus particularísimos privilegios y que la gente hoy más que nunca debería al menos recordar lo que les han hecho, ¿no? Japoneses, alemanes nunca olvidan y es por eso que son sociedades diferentes. Directo a la vena, Granja, como siempre, bienvenido, Pedro. Siempre es un gusto tenerte aquí. Eh, Quiero hablar de política contigo, aunque te he invitado para hablar de otros temas que me parecen más importantes. Pero Sin duda. empezamos por la política. Déjame seguirte la vena por allí, si me lo permites. Eh, C- Cintia Viteri. No se sabe si Fiorella Icaza, se sabe ya que Andrés Roche, se sabe ya que Mónica Luzárraga. ¿Quién te late? Me parece que el país hace rato está demasiado polarizado, que las campañas, mira, no, las campañas no se arman diciendo, a ver, yo soy Anderson Buscán y yo hice la investigación del caso Gran Padrino y entonces ahí la gente te dice, ¿y eso qué significa? Sí, yo arriesgué mi vida, ¿ok? Y además puse en riesgo la vida de mi familia, como también lo he hecho yo. Mm, No sé si eso será tan responsable o no, pero lo hemos hecho. Entonces, cuando uno tiene, primero debe tener un palmarés para presentarse como aspirante a un cargo público, tienes que haber hecho algo por los demás. ok, Y ahora me parece por ejemplo, eh, hola, te estoy viendo y sí, escuchando. me parece que salen candidatos solamente porque tienen 5 o 6 millones de dólares para poder parar una campaña, ¿no? Y entonces, después les preguntas tú qué mérito tienen para llegar a ese puesto. No, ninguno. Y yo creo que la elección va a estar allí entre la gente, todo el músculo económico, toda la campaña mediática, el poder mediático para destruir honras que tiene ADN, todo el poder judicial que tiene ADN, que además tiene muchísimo, digamos que la vía libre por parte de las autoridades electorales. Y después, por el otro lado, va a correr digamos que el correísmo siempre, ¿no? Allí la figura podría ser Icaza, pero la pelea va a estar entre estas dos fuerzas. No hay no hay más que decir. Después, claro, Eh, tú hablas de Andrés es, Rocha, ¿no? Andrés es buena persona, pero se pone a estarle preguntando a la gente si quiere hacer una arena para traer a Shakira. Loco, ayer nada más mataron 17 personas en Guayaquil, déjate de joder. Ya en Guayaquil hay un 30% de la ciudad que está vacunada, hay poder, gobernanza territorial de las mafias. O sea, déjate de joder. Hablemos de cosas serias. Guayaquil necesita un verdadero plan de política criminal, Guayaquil fuiste, necesita fuiste un montón de siempre, cosas distintas. no de ahora, fuiste siempre crítico de los socialcristianos. Si uno mira las encuestas y la miras en la parte que pues, vende a los suscriptores, la del detalle, hay un recuerdo todavía importante de Jaime Nebot, como en el Ecuador hay un recuerdo todavía importante de Correa. Hay todavía una generación de más de 40 años que dice, hombre, comparo ese tiempo con el ahora y me gustaba más ese tiempo. ¿Crees que Nebot perdió ya su capacidad de eh, endoso de influencia sobre el votante guayaquileño? Mira, querido Anderson, yo soy una persona que es capaz de encontrar elementos para admirar en otro ser humano, aun cuando ese ser humano me haya ofendido o Ok, cuando tengamos diferencias muy marcadas sí. en lo ideológico. Mira, por ejemplo, León Febres Cordero fue realmente el que evitó que Guayaquil hoy sea ya Nueva Delhi, ¿no? Fue él el que hizo los pasos a desnivel, Sí. él el que planificó una ciudad distinta, tenía un gran liderazgo, sí, amén de todas las cosas que nos separan, porque no olvidamos el caso Restrepo, el caso Fokker, el hospital y todo lo demás.
Pero eh, Febres Cordero hizo los puentes, Nebot después vino a decorarlos. Estaba tan cómodo en el caos que solamente se dedicó a eso, en lugar de tratar de mejorarlo. Nebot hereda toda la potencia, todo el músculo político de un líder como fue Febres Cordero, Ujú, y después su administración es el inicio de la destrucción total de Guayaquil. Él es el que después le deja la ciudad en manos de Cintia, diciendo su famosa frase misógina, Cintia es el hombre. Entonces, yo lo que creo es que Nebot es un anciano ya jubilado, que ujú. debería ya descansar, debería estar tranquilo. Hay que saber retirarse, Anderson. Eso es lo más difícil para un actor, para un futbolista y también para políticos de profesión. No, Nebot, la figura de Nebot no tiene ningún impacto, ningún recuerdo en los más jóvenes que están todo el día idiotizados por el celular y no son capaces de recordar lo que se comieron en el desayuno hace 5 minutos. Entonces, no creo que Nebot tenga ninguna ¿Qué, influencia en estas elecciones. qué hay de Aquiles, Pedro? ¿Trabajaste de cerca con Aquiles? Fuiste de las voces que más se opuso a su encarcelamiento. Y algo yo veo desde lejos, a mí me cuesta, por supuesto, me cuesta tomarle el pulso al Ecuador porque no vivo en el Ecuador, Sí, vivo en sí, el sí, Ecuador a través del teléfono. Entonces, algo sí. que a mí me cuesta entender es cómo carajo un alcalde que tenía buenas cifras de aprobación, de pronto se lo llevan preso y en Guayaquil no pasa nada, loco. O sea, la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, dice la canción. La gente sigue su Mira, vida y ¿aquí les mueve algo todavía en la fibra de la gente o ya está, ya fue? Mira, primero, lo que voy a decir seguramente va a generar un escándalo ya mismo porque empiezan a retasear la entrevista. Ujú, Mira, Guayaquil es una sociedad muy parecida a la del sur de Italia, a la del sur de Italia, ¿no? Es una sociedad muy histérica, sí, donde nosotros, por ejemplo, gritamos mucho, nos ofendemos, nos decimos cosas, después tomamos un café y no pasa nada, sí, sí, ¿ya? sí. Es decir, así somos nosotros. Con Aquiles yo he tenido una relación de amistad muy real, muy profunda, ¿no? De que él, siendo alcalde, vaya a mi casa, me toca el timbre y me dice, abre la puerta, loco. Yo le digo, ¿qué vienes a hacer? Vienes a joderme, a matarme. Abre la puerta. Y empezamos a discutir. Y yo le decía cosas bastante fuertes y le advertí que había un círculo allí que cuando sonase el primer disparo iban a salir corriendo todos. ¿Ya? Cuando alguien te jura lealtad y amor eterno, ese es el principal Judas que vas a tener a tu lado. Sí. Y entonces, claro, yo le decía que había que profundizar un poco el tema del cambio. Después, Aquiles es un pana distinto, es un pana diferente que si era candidato a la reelección ganaba trotando, ganaba sin despeinarse, que todavía tiene muchísimo impacto en la 8 donde fue el único que construyó una cancha en una zanja, fue el único por ejemplo, llevó el tema de ollas populares, que creó la unidad de víctimas especiales, que hoy es el único ente en todo el Ecuador que está defendiendo a niños víctimas de abuso sexual de modo gratuito. Me parece que, claro, que su visión del mundo se generaba en función de un pana buena gente, de una buena persona, que es lo primero que tienes que ser Ujú. para hacer cualquier cosa en la vida. Yo creo que, claro, Menos que el político, al impacto de él parecer, está. ¿no? Sí, pero claro, por eso te digo, sí, lo que voy a decir es tremendo, porque David es un buen amigo, David Norero, pero si el candidato es David, yo no creo que los votos de aquí les vayan a migrar hacia él. En cambio, si la candidata es Fiorella, yo creo que al menos un 80% de esa votación va a ir hacia ese voto sentimental, ¿no? O sea, no, ella digamos que lo representa más a este pana que está encarcelado, que está secuestrado por una maquinaria que tritura seres humanos cuando no piensas igual que ellos, que te habla de honestidad cuando están embarrados en mierda Ujú. hasta el ¿Qué copete hay, por el tema Progen. qué hay de gente que dice, leí hoy un periodista de radio que decía, ser la esposa de Aquiles no te da credenciales para dirigir una ciudad? Sí, tampoco ser una militante más del Partido Social Cristiano y ser muy amiga de Nebot te daba credenciales y Cintia terminó siendo alcaldesa. Yo creo que va a depender de cómo se rodee Fiorella, ¿no? Tendrá que rodearse de arquitectos, de expertos en política criminal, de buenos abogados, Ujú, de un grupo, además de gente que venga de abajo, porque si seguimos rodeándonos para manejar Guayaquil de puros aniñados que a quienes les apesta el pobre, tiene una porofobia
incontenible, las cosas no van a cambiar mucho. Dependerá del equipo de trabajo que ella pretenda armar, ¿no? Pero el problema en el país es que cuando tú llegas al poder o cuando estás cerca del poder, siempre eres secuestrado por un grupo de Sí. sapos que se cuadran en todos los gobiernos y que después te hacen hacer, después tú no sabes qué estás firmando, tú no sabes qué estás haciendo y ellos se siguen enriqueciendo y el modelo sigue siendo el mismo, de exclusión. Oye, yo le he preguntado esto a todo el aquilismo cuando pasaba por aquí en la época dura del conflicto con Aquiles, y todos me rehuyeron a algo así. Tú no eres del aquilismo, pero te atreves siempre a decir las cosas. ¿Tú crees que Aquiles lo traicionaron? Estoy totalmente convencido que sí. Y creo que lamentablemente todavía, estando incomunicado como está, no sabe qué es lo que realmente sucedió. Habían algunos que estaban detrás de él, yo te lo digo, yo llegaba allí a la alcaldía y él me decía, quédate un rato más, conversemos un rato más. Yo le decía, Sí, sí, loco, pero lo que pasa es que yo soy un tipo bastante huraño, ¿no? sí. Entonces, pero yo veía tipos que iban con él al estadio, ¿no? Que le limpiaban ahí el asiento para que él pueda ver los partidos de la suite. Y esa gente está muy cómoda con lo que ha pasado, por ejemplo, con el, el secuestro de las cámaras de Segura. Y yo le decía, no puedes poner Segura en manos de gente que, primero, no tiene las credenciales, que no conoce ejes de prevención de violencias, Ujú. que no tiene idea de la más peregrina idea de política criminal y que además han estado siempre muy cercanos a los sociocristianos. Y él decía, no, mira, son amigos, yo los conozco. Y bueno, me parece que en algunas cosas pecó de ser demasiado confiado, demasiado ser humano, pero que estoy seguro que esta nube de tragedia va a pasar, que Aquiles en algún momento va a recuperar su libertad y seguramente será candidato a la presidencia de la República con grandes opciones y ojalá que, que esta lección tan dolorosa le haya servido para aprender, para descubrir quiénes son los Judas que lo estuvieron rodeando, ¿no? ¿La alcaldesa subrogante es uno de ellos? No lo creo, lo que creo es que ella es una persona que sin mayor experiencia en el tema de la administración pública, una persona que seguramente después de esta experiencia se va a retirar totalmente de la actividad política. Eh, no lo creo, yo creo que ella es Mm, bastante, es bastante es más blanca, novata. ¿ya? Ok. Sí, 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 sí. O sea, acá hay gente mala, ¿ah? Acá hay cocodrilos que son históricos, son como Leviatán, que han estado siempre bailando de partido en partido. Yo creo que no, que del lado de la alcaldesa hay una, pues, en muchas cosas, algunas cosas que dice, algunas frases que dice es porque es novata, no porque tenga mala intención. Ya. Oye, tú pateas la calle, loco. Déjame sacarte una interpretación, no de lo que tú quisieras que pase, sino de cómo crees que la gente va a reaccionar al gobierno. Te lo pregunto, uno ve las encuestas y según la encuesta que mires, el gobierno entre un espacio de tiempo, ¿no? Entre 15 y 35 puntos. Hay encuestas tan bajas como 15, hay encuestas tan altas como 40. Eh, pero cuando la gente vota en seccional, por lo general no vota por el gobierno. Y ahí tienes el ejemplo histórico de la gente que le votaba a Correa y al mismo tiempo le votaba a Nebot. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué valora la gente en Guayaquil cuando va a poner el voto? ¿Y puede Cintia ser perjudicada por llevar el membrete ADN o no? Mira, yo lo que creo es que, primero, alguien decía por allí, ¿no? Un bobo, decía que yo era parte de la mafia porque yo entro a los barrios más pobres de Guayaquil llevando ollas populares hace 20 años. Ah, Y claro, tienes que brillante. pedirle permiso a la mafia para poder entrar. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero eso no me hace parte yo tengo una vida limpia, mi querido Anderson, y voy a morir en paz por eso. Y entonces yo tengo la posibilidad de conversar con taxistas, de conversar con la gente de la 8 de Bastión Popular, de la Ladrillera, de Montesinaí, Mm, porque hago territorio siempre. Entonces, lo que yo veo es que la gente está muy cabreada con el gobierno por el tema de los apagones, no se lo perdonan. Hay algunos sectores de Guayaquil que todavía no tiene agua potable. Todo el sur de Manabí no tiene agua potable. Para ponerte un poste de luz, en él te dice que tú pagues el transformador, los cables y todo lo demás, una barbaridad. O sea, que te gastes 10 lucas y si no tienes 10 lucas para poner el poste y el transformador y los cables de baja tensión, entonces alúmbrate con una vela. Yo creo que la gente está cabreada no solamente con la falta de medicina, sino con la ausencia total de médicos, la posibilidad de hacerte una diálisis cuando te estás muriendo. Y yo creo que además la gente identifica
que le falta un pana que recorría la calle, ¿no? Que trataba de hacer obras, que por ejemplo armó la primera clínica para intentar rehabilitar a personas que están ahora con consumo problemático de drogas, que en Guayaquil es un azote que no tienes idea. Entonces, yo creo que el gobierno va a ser repudiado y Cintia va a ser repudiada más que por Novoa por ella. Ojo, yo a Cintia la respeto como ser humano, ella lo sabe, nunca he discutido cómo se viste, su edad, cómo baila, qué come, qué No, no, bebe, no, qué no, fuma, qué no fuma. pendejada, No, sí. no, eso para mí no está en discusión, son tonterías. Yo lo que creo es que su administración fue nefasta y que ¿Y cuando Novoa, por cómo? ejemplo, dice, no, Perdón, estoy perdón, poniendo a Pedro, alguien pero que con, perdón que te corte, pero ¿y cómo explicas los números de Cintia? Si la administración de ella fue nefasta, ¿por qué arranca como la gran favorita? porque los otros candidatos son muy malos. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, ¿con quién la vas a enfrentar? ¿Con el MPD? El MPD siempre ha tenido cifras. Por allá en el 92 la metieron a Araceli Moreno, pero claro, era otra Mm, cosa, ¿no? Éramos una organización que en la universidad teníamos el control casi de todas las facultades, por ejemplo. Cuando se hacía un 1 de mayo era una cosa impresionante las marchas, la potencia de los sindicatos. Después vino Correa y nos pegó un tremendo golpe y desarmó la organización social. Aquí la gente se puede enojar, me puede insultar todo lo que quiera, pero él armó un país sin pensar en que alguna vez iba a venir el más malo de todos. Y el más malo de todos llegó y nos está reventando con el mismo escenario que él fue creando, porque él pensó que iba a ser eterno y nunca pensó en un posible Moreno. Entonces, yo creo claro, si no estás peleando todavía con nadie, entonces, claro, tú vas a ser el favorito, ¿no? Tú eres Kik Pambelé. Cuando aparezca ya la candidatura del correísmo, una candidata, un candidato potente, entonces sus cifras van a ir en declive, seguramente. Y después viene la campaña, ¿no? Después viene la campaña que le van a recordar todo lo que hacía, cuando la gente se estaba muriendo en pandemia y estaba hablando de la cerveza La Colorada, por ejemplo. Porque son hechos, mm. ¿ok? No me estoy inventando nada. Por fuera de Guayaquil, ¿cuál es la pelea de las seccionales? ¿Por qué el gobierno está tan interesado en ganar las seccionales y por qué la oposición cree que es la madre de todas las batallas? Que al final lo que se juega, dice la gente, son alcaldías y prefecturas. ¿Cuál es la importancia política de las elecciones de noviembre? No, realmente las elecciones de noviembre, las más importantes, son las que se van a llevar a cabo en Estados Unidos. Si Trump pierde, entonces no le va a gustar mucho a Milei, eso va a tener un golpe en Colombia, y va a tener un golpe en Perú, y va a tener otro golpe en Ecuador. Noboa no está en el poder por él, está en el poder por la embajada norteamericana, está en el poder por el tremendo aparataje que mueven los hebreos. Es decir, porque es parte de una lucha por una nueva Pangea, a lo mejor. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que, por ejemplo, en Manaví no hay nada que discutir, mi querido Anderson, salvo que secuestres a, a Luisa González. Luisa González va a ser la prefecta de Manaví. ¿Ya? Te lo digo yo, que estoy en estos momentos, en esta entrevista contigo, del sur de Sí, Manaví. ¿Ya? sí, sí, sí. Luego, las A mí la alcaldías de frase que Manaví, me han dicho no, es: "Luisa se puede ir a dormir, que se levanta siendo sí, no, prefecta". exacto, no pasa nada. Y aparte con todo lo que significa Luisa, ¿no? Recorriendo el territorio. Luego, por ahí van a ganar algunas alcaldías en Tumuragua los señores de ADN. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una provincia eh, muy cercana a las posturas de derecha, bueno, porque ellos la piensan así, está bien. Allí no me sorprendería que ganen, ¿ya? Pero luego tenemos en la provincia de Chimborazo, pues, que realmente es un tema sobre el que hay que conversar, mi querido Anderson, tenemos las cifras más altas de abuso sexual infantil de América Sí. Latina. ¿Ya? Entonces yo no creo que por allí el gobierno cuando dice, no, vamos a hacer castración química porque yo amo a los niñitos, ¿no? Entonces, sí, gran cosa, pero ¿qué has hecho por los niñitos? Nada. Yo no creo que allí puedan vencer, no creo que puedan vencer en Cañar, donde la gente les tiene realmente repudio, les tiene muchísima bronca. Se tomó muy mal, te digo, la institución de la jueza que en función del parte policial que decía que al presidente no le había pasado nada, terminó liberando a varios campesinos. Me parece por ejemplo, en el Tambo, en Cañar, después más arriba en el Austro, ahí van a la oposición. Y en Guayas les va a pasar algo muy, muy parecido. Hay Mm, una desesperación por ganar Guayaquil, por ejemplo. Y allí solamente para mandarte un bocadito súper especial.
Me sorprende, o mejor dicho, no me sorprende nada ya, que Zaida Rovira, que fue presidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho por el Frente Revolucionario de Izquierda Universitario, que cuando estuvo en la Defensoría del Pueblo era una crítica ácida, igual que yo, de Cintia Viteri, ahora esté en la lista para ser concejala por Cintia Viteri. Entonces, claro, yo me muero como viví, mi querido Anderson. Nunca me vas a ver junto a los socialcristianos. ¿Ya? Les tengo, sí, respeto como personas, como seres humanos, pero profundo repudio en el tema ideológico. No, no, o sea, no compartimos la misma visión del mundo, así que no me vas a ver en la Mm, lista de ellos, ni por todo el oro del mundo. Me parece normal, hombre. La gente tiene que tener posturas. Lo anormal es la falta de posturas en la vida. Eh, Eso es otro tema. Oye, el deterioro democrático, ¿qué tan preocupado estás? Y déjame hacerte la pregunta boba, pero cuando se habla del deterioro democrático es ineludible que aquí exista en comparación de quién fue más autócrata, si el expresidente Correa o el presidente Novoa. Y es una pregunta boba. ¿Tú ves símiles? Tú enfrentaste al autoritarismo durante el correísmo y eres hoy un crítico abierto del novoísmo. Eh, ¿Es Mira, como compararlos? Querido Anderson, tú recordarás que a mí me metieron una golpiza, ¿no? Me Me comenzaron acuerdo, te un pulmón, entrevisté, fue la primera vez que te entrevisté de esa época. y me rompieron tres costillas, y con lo flaco que somos tú y yo, los golpes duelen más. Sí, sí, sí. Entonces, eh, después, soy el único autor sudamericano a quien le prohibieron la publicación de un libro, bueno, la circulación, porque el libro ya estaba publicado, eh, sobre Alicia en el País de las Maravillas y lo que pasa con el abuso sexual infantil pasó durante una década. Eh, yo pienso que en temas si tenemos un medidor de autoritarismo, son ambos iguales, son idénticos. La única diferencia es que el uno tenía un PhD por una universidad importante y el otro tiene un cartón de una fundación de Harvard, porque ni siquiera es la Universidad de Harvard. Eh, Luego, creo que la diferencia está en el nivel IQ, ¿no? Correa es un tipo genial, Novoa solamente es un tipo inteligente. Ser inteligente es tener cierta habilidad para hacer negocios, para sobrevivir, para comer, para hacer una papa frita, pero evidentemente el IQ de Correa es superior. Y la tercera diferencia fundamental es que Correa hizo muchísimas obras y Novoa todavía no inaugura ni siquiera un poste. Entonces, claro, porque el poste de Senel tienes que pagarlo tú. Entonces, me parece que las diferencias son esas, pero autoritarios eran los dos idénticos, ¿no? O sea, por allí, no sé, Anderson Boscan dice, Pedro Granja es un, qué sé yo, un hippie, no sé, cualquier Ujú. cosa que tú me quieras decir. En el momento, claro, yo me cabreo, a los 5 minutos se me pasa, ¿no? No es que estoy buscando ver cómo lo encierro y cómo Sí, le sí, quito sí, sus sí. bienes y cómo lo hago sufrir. Claro, ellos en cambio sí tienen algunos problemas Sí, tienen el ego dato demasiado curioso para inflado. la audiencia, pero Granja y yo nos hemos puteado tantas veces que nos tenemos bloqueados en Twitter, pero nos podemos sentar aquí a conversar una hora y no pasa nada. Sí, conversamos Eh, por WhatsApp, no por pasa Twitter nada, no. sí. Y además, sí, sí, con mucho respeto. Oye, Pedro, vamos de lo urgente a lo importante. Abuso sexual en el Ecuador. Eh, Entremos con la discusión política que pusiste aquí como antesala. El presidente dice, mira, me gustaría llamar a una consulta popular, un referéndum dijo, me gustaría llamar a un referéndum para plantear la posibilidad de la castración química. Yo siempre le explico a mi audiencia que el problema del violador no está en su miembro, está en su mente. Entonces, el violador usará lo que tenga a la mano para atentar contra la integridad de su víctima. Eh, pero eso ya te da la impresión de que la política por lo menos está reconociendo tenemos un real, un serio problema de abuso sexual y de violaciones en el Ecuador. ¿Cómo se enfrenta? Primero, hay que preguntarse qué prefectura en Ecuador eh, ha destinado un solo centavo para hacer un programa de educación contra el bullying en las escuelas y en los colegios. Ninguno, ni un solo centavo. Segundo, ¿qué ministerio del gobierno ecuatoriano, desde Moreno hasta acá, ha invertido un solo centavo en un programa para enseñarle a los profesores, a los docentes, a los médicos, protocolos para intervenir en el caso de violencia sexual y fundamentalmente de abuso contra niños, pero ni un solo dólar? Entonces, claro, decir, vamos a castrar químicamente a los violadores, sí, suena bien, puede convencer a un montón de gente de que voten por ellos, de que digan qué potente que es el presidente de la República, cómo le quiere cortar el pito a los violadores, qué bueno que es. No, así no se soluciona, porque como tú bien lo dices,
El tipo penal es la descripción de una actividad criminosa. El tipo penal de violación es la penetración con el pene, lo que haga sus veces, por cualquiera de los orificios de la víctima, del pene lo que haga sus veces. Entonces, claro, el tipo puede ser que no le funcione su órgano sexual masculino, pero con cualquier otra cosa similar va a dañar a la víctima. A ver, mira, en el caso Brenda, mi querido Anderson, yo veo que hay mucho silencio por parte de la prensa ecuatoriana. ¿Por qué? Porque el abogado de Brenda ahora es Pedro Granja. Hay mucho silencio en el feminismo porque el abogado de Brenda ahora es Pedro Granja. Como Pedro Granja me cae mal, entonces no vamos a decir nada. Caramba, es una joven radióloga, manabita, que un buen día es abusada sexualmente por una manada. Resulta que los abogados que contrata la manada son los mismos que defienden mafiosos, todo lo demás, y una sala de lo penal de Manabí los termina declarando santos nacionales. Aquí no pasó ningún delito, ¿por qué? Porque no se probó que ella no haya dado su consentimiento. Es decir, ella estaba en la Ah, casa con los 4 tipos y entonces como estaba vestida de modo provocativo, está bien que la violen. ¿Ya? Esto es terrible. Entonces yo presenté, mira, bueno, Brenda contrata a un abogado de esos que son penalistas porque dan pena, le presenta la casación y en la casación se pone a discutir de la prueba. En casación, chicos, estudiantes de Derecho, se discute vitium in judicando, nunca vitium in procedendo. Entonces, claro, la casación salió mal y Brenda, totalmente destruida, nos busca. Ya estaba allí finish, mi querido Anderson. mm, Y nosotros presentamos una acción extraordinaria de protección. Enrique Herrería Bonet, hoy abogado de Daniel Noboa, hizo un voto salvado en contra de que el caso sea enviado al Pleno. Me pedía a cada momento aclaraciones y ampliaciones de mi demanda. Eh, bueno, finalmente la Corte Constitucional acoge nuestros planteamientos. Los prejuicios sobre el comportamiento esperado, la vestimenta o las reacciones de una mujer no pueden contaminar la mira, valoración probatoria. Entonces, aquí, eh, mira, es pero, pero, súper pero, importante pero, ese fallo. pero esto que estás diciendo tú es parte del picante y la sazón de tu pronunciamiento, lo de o el juez, de verdad, es un retardado que dijo que estaba vestida de forma provocativa, o el No, no, fisco. no, no, es tal cual, tanto, mi querido Anderson, que la Corte Constitucional dice, yo te voy a pasar la sentencia completita. La Corte Constitucional dice, tiene razón lo que plantea la defensa de la víctima cuando dice claramente que aquí se habla de un prejuicio de género. Se dijo que la víctima había participado en una fiesta y que no habría manifestado su oposición a ser accedida carnalmente. ¿Ya? Además que estaba vestida de modo provocativo, que ya era bastante tarde. Todos estos jueces, mira, no nos podemos quejar de algunas cosas. Mira, hay mujeres que están presidiendo la judicatura. Hemos tenido mujeres dirigiendo la Fiscalía General del Estado. Ujú, Tenemos un montón de mujeres que son fiscales y un montón de mujeres que son juezas. Entonces, lo que uno se espera de ustedes es que al menos no se comporten como un gorila, como un hombre, ya con todos esos prejuicios machistas y que entiendan claramente, porque seguramente también han sido víctimas de este tipo de abusos, entiendan lo que se está jugando. Todos esos jueces que terminaron diciendo eso para absolver a los violadores deben ser destituidos por el Consejo de la Judicatura, mi querido Anderson, es una vergüenza. Lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es que si una mujer anda provocativa, ¿no es cierto? Se está buscando alguna cosa, pero sí, pero es que no podemos hacer razonamientos tipo Pelagini. sí. O sea, hay que hacer razonamientos tipo juez Zaffaroni. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó aquí? La Corte Constitucional dice, tienen razón, aquí se violó, hay una afectación a la tutela judicial efectiva, no hubo debida diligencia de los jueces, no motivaron bien su sentencia, por lo tanto hay que repetir el juicio. El juicio se repitió y los violadores finalmente han sido condenados a 29 años, 4 meses. Chicos, no, si les da nota de violar a una mujer por broma, sepan que van a destruir su vida, que no van a quedar impunes, por más médicos, radiólogos, arquitectos que sean. Porque hay gente que está un poquito zafada, ya, pero si me vienen a buscar a mí, tengan la plena seguridad de que no van a quedar impunes. Mi querido Anderson, yo no tengo fundación, yo no recibo plata ni del extranjero Ujú. ni del Ecuador, tengo solamente mi oficina y allí hacemos pro bono. Todas las mañanas estamos recibiendo víctimas de abuso sexual. Después, esto es súper importante, no lo quiero hacer político, pero quiero reconocerle a un hermano que en este momento está secuestrado y que la está pasando muy mal y que seguramente escuchará esta entrevista después de algunos años, como Aquiles Álvarez, que gracias a él se armó la única unidad de víctimas De especiales que acuerdo. tiene
todo el país. Y entiendo que hay alguna gente poderosa, políticos poderosos que andan en la nota de desarmarla, de desarmarla. Cuidado con eso, señora alcaldesa, ¿no? Hay que más bien apoyar mucho esta unidad de víctimas especiales. El 96% de los casos de abuso sexual o violación contra menor no llegan nunca a sentencia. Es un dato que dio el otro día Paola Andrade, que es una experta en estos temas. Sí. Eh, Se le preguntó a un penalista que estuvo el otro día acá, pero quiero aprovechar para preguntártelo a ti. Ya en la práctica, o sea, en el ejercicio de la profesión, ¿por qué pasa esto? O sea, es que nos faltan fiscales, tenemos un procedimiento de hace 100 años, revictimizamos demasiado a las víctimas y entonces abandonan la causa, tienes que tener dinero, el sistema, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué nos acostumbramos a que el 96 de cada 100 violadores pues no se vaya nunca a cana? En Ecuador es demasiado barato abusar de un niño. Lo que pasó en Canoa, por ejemplo, con el Hotel del Horror, es un clarísimo ejemplo de que acá hay cosas peores que el escándalo de este violador norteamericano, de Epstein. Eh, claro, en el tema de Canoa todo quedó impune porque había muchos gringos involucrados, gringos con poder político, que violaban niños y solamente fueron los lavaperros presos. Creo que hay un montón de fiscales que hace mucho tiempo perdieron el sentido de humanidad. Creo que la función judicial en el Ecuador está totalmente corroída por el virus de la prostitución, por el virus de la indolencia. Y que un caso te dure 7 años en promedio para obtener sentencia, y tienes que putearte con los fiscales, tienes que putearte con los jueces, tienes que hacer escándalo mediático. Muchísimos colegas que toman estos casos no tienen la potencia mediática que tiene Pedro Granja, por ejemplo. Entonces, esos casos quedan impunes, porque de pronto los argumentos que dan los violadores son a colores y los Mm. argumentos que uno da son en blanco y negro. ¿Cuándo fue la vez que hiciste clic con los casos de abuso y violación? A ver, yo tengo 22 años en esto. Creo que a veces te suceden cosas en la vida que llega un momento en el que tú dices, no quiero seguir. Muy joven, ¿eh? Muy joven, no quiero seguir. Y de pronto encuentras en alguien que te va a buscar una motivación para volver a empezar. Eh, Mira, yo cometí un grave error, mi querido Anderson, haberme postulado como candidato a la presidencia. Me arrepiento todos los días de lo que me quedará de existencia. Eh, yo creo que soy medianamente bueno para el derecho penal, que es lo que me gusta, que es para lo que sirvo, para dar clases, para litigar en esto. Y creo que allí encontré realmente una razón importante para que la vida tenga sentido, más o menos hace 22 años. En alguna oportunidad me va a buscar armamos en el Colegio de Abogados del Guayas, con Alfonso Luis Yunes en la presidencia, una unidad de víctimas especiales para atender gratuitamente esto. No te imaginas la cantidad de gente que había, loco. Yo cogía 7 casos diarios. ¿Ya? Mm, O sea, allí te quedas loco. Ya llega un momento que llegas a tu casa, lloras. Terminé con psiquiatra claro, porque yo le contaba a la mamá de Fabiana, a Liliana, mi primera compañera, yo pasaba hablando solamente de ese tema. Entonces me decía, Pedro, por favor, ya, claro. descontamínate un poco. Y entonces, y allí conocí, por ejemplo, el caso de una niña de 9 años que estaba embarazada, que nunca en su vida había tenido una muñeca en sus manos, te lo juro, Anderson, y que había sido violentada por el padre del entonces vicepresidente de la República. Y se armó un lío de la Madonna. eh, yo creo que allí fue, mira, yo me llevaba muy bien con la gente del gobierno en ese momento, me llevaba muy bien, a mí me estaban diciendo para que, claro, porque yo toda mi vida he sido de izquierda, por eso para Ujú. que sea asesor en ciertos ministerios, los había apoyado en la campaña, y entonces, pero yo preferí estar del lado de la víctima, con quien todavía con todos ellos tengo una relación muy cercana. Y, Y y creo perdón, que sí es pero un caso Glass emblemático. El caso Viejo, Glass Viejo es Glass emblemático. Viejo sigue en cana, ¿no? No, Glass Viejo murió preso Ah, murió, perdón. Puta, hace me perdí varios la años, sí. noticia. Murió en la celda, sí. Puta, qué mal, Lo cual no nos debe poner contentos, no. Me parece que, mira, cada sentencia contra violadores no te pone contento, más bien es una derrota moral de toda la humanidad completa, ¿no?
Y te repito, acá lo que nosotros como padres, Anderson, tenemos que explicarles a nuestros hijos es, hay que evitar contextos marcadamente peligrosos. Generalmente Sí, el grupo, la manada, no actúa como Anderson o como Pedro de modo individual. Entonces, a veces los muchachos están allí y ven a una chica que está ebria. Generalmente en las fiestas en Ecuador, yo me quedo sorprendido, ¿no? Siempre está el tipo que le mete un vaso de cerveza tras otro a la chica. Ah, es que tú no estás tomando, no estás tomando. Hermano, digo, escríbele un poema, loco. O sea, sácala a pasear sí. por la playa. O sea, o dile, francamente, me gustas, me gustaría tener actividad sexual contigo. Y si ella te dice que no, ok, no pasa nada. Pero eso de emborrachar a las chicas, eso de drogarlas para después aprovecharse de ellas y hacerlo en manada, me parece que hay una cultura de la violación en Ecuador que no somos capaces de desterrar porque no invertimos Mm. un solo dólar en educación. Si la política quisiera mejorar la vida de la gente en Ecuador con respecto a violación y abuso sexual, ¿qué puede hacer que no sea populista, pero realmente efectivo? Primero, no votar por gente como Daniel Noboa, a quien el dolor de los demás no le importa un pepino. Cuando tú tienes todo, te empiezas a sentir un dios, porque tú solamente chasqueas los dedos y todo el mundo te aplaude, comes lo que se te ocurre, entonces tienes todos los lujos del mundo. Tienes una desconexión, un divorcio del dolor de los demás. Entonces, votar por este tipo de gente que es muy cercana a ideas delirantes, no va a solucionar ninguno de nuestros problemas. El verbo rector, mi querido Anderson, es reducir, no es acabar. Dijo Novoa que él iba a llevar a cero la cantidad de cifras de homicidios. Eso no es posible en ninguna sociedad del mundo. Lo que dice Bukele es falso, es mentira. No lo lograron ni siquiera los japoneses, ni los suecos. Entonces el verbo rector es reducir. ¿Cómo podemos reducir? Primero, con ejes de política criminal, con un derecho penal que sea más eficiente y que tenga realmente estrategias herramientas para una reinserción social. Acá lo que pasa es que un tipo le pega a la mujer. Nosotros tenemos un femicidio cada 22 horas, ¿ya? Sí. Por eso me duele muchísimo que los grupos feministas estén callados con el caso Brenda. Digo, tienen que pronunciarse. Les guste o no les guste, no, nada que Pedro Grande es un personaje complejo, no, yo no estoy buscando que me aprueben, que sé yo, que me hagan una estatua, no, yo no estoy Ujú. buscando eso. Hablen del caso Brenda, fundamentalmente, hay que oponerse a este tipo de cosas, hay que tratar de decirle al resto, a los que están proclives a violentar personas, que violar es un delito y que si violas vas preso y que vas a destruir tu vida, porque de alguna manera tenemos que contenerlos. Pero lo otro, mira, yo te decía, un tipo masacra a puñetas a una mujer. El imbécil de Guillermo Lazo dijo, tomándose una cerveza, medio desmuelado y todo lo demás, decía que había que volver a permitir que la gente beba los domingos. No, eso fue un grave error, porque una política criminal basada en reducción, digamos, en proscribir el consumo de alcohol, al menos ese día, nos permitió tener las cifras más bajas posibles de mujeres violentadas que llegaban a los hospitales. Lazo volvió a permitir que la gente chupe el domingo y las mujeres volvieron reventadas a todas las casas de salud. Tuvimos un colapso total y que lo seguimos teniendo. Entonces, pero el agresor, ¿qué es lo que pasa? Ha visto que su papá rompía a puñetes a su mamá. Lo ha normalizado. ¿Por qué? Porque falta educación, porque faltan un montón de estrategias de prevención. El tipo, ¿qué pasa? Va a la cárcel, en el mejor de los casos. ¿Cuánto tiempo se queda allí? 9 meses, un año. Allí es violado, lo ponen a lavar platos, lo convierten en gato, ¿no? Cuando sale con toda la bronca posible, porque lo convirtieron en gato. Y Sí. sale a terminar el trabajo. Es decir, si antes le sacó los dientes a la mujer, ahora llega y la mata a puñaladas. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la respuesta estatal? Bueno, la respuesta estatal es poner a Reimer de ministro del Interior. Reimer, que con todo el respeto del mundo es bachiller. Mira, Anderson, para ser ministro del Interior primero tienes que tener un título de sociólogo, de psiquiatra, de abogado, después tienes que hacer un posgrado. Pero además, para vestirte de militar, loco, tienes que haber hecho la conscripción, tienes que saber agarrar un fusil, o sea, tienes que estar en una escuela antimafia, tienes que saber realmente cómo se combate esta vaina. No, no salir a decir, no, es que ahora sí, con las cámaras que las tiene Novoa, todo va a funcionar Ujú. maravillosamente. Toda la vida han tenido las cámaras, el gobierno maneja todas las cámaras y siguen enterrando vivas mujeres en Naranjal y siguen matando a la gente en el feriado en cada playa posible del Ecuador. Entonces, claro, cuando tienes un tipo como Reinberg, que está además rodeado de asesores que tampoco saben de política criminal, este tipo de cosas no se va a reducir nunca.
Pero el problema es un problema de personas, Pedro, o es un problema de política estructural, porque luego a mí me da la impresión de que pongas a quien pongas en el Ministerio del Interior, mira, ejemplo bobo, se han atrapado, no uno, se han atrapado 9 choneros ¿no? en los últimos 12 años, atrapado entre Sí. los que se matan, los que van a la cárcel del encuentro, los que mandas a Estados Unidos, o sea, descabezaste a toda la estructura de los choneros siguen enviando droga, que no pasa nada, siguen Mm. enviando droga de lo lindo. Entonces, me da la impresión de que no tiene que ver tanto con si está Reinber o no está Reinber, sino con es un fracaso de la política criminal del Ecuador. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, tú dejarías, mi querido Anderson, que a la persona que tú más amas en este mundo la opere a corazón abierto un carnicero, porque el carnicero es tu mejor amigo. Ujú, Yo creo que, claro, que si va el carnicero, el resultado es uno, y si va un cardiólogo especializado en una universidad importante, el resultado va a ser otro. Entonces, claro, Reinberg cree que metiéndose en allanamientos, entonces aparece con la payasada, ¿no? Señor, usted me disparó y por dispararme son 3 años cárcel. Loco, si te disparaba con esos chalequitos, te hacía un hueco de deporte. O sea que dispararte no te disparó. ¿Ya? Después, tú no eres fiscal, tú no puedes participar en ningún allanamiento porque estás contaminando la escena. Todos los allanamientos en los que tú participas son nulos, ujú, en estricto derecho. Eh, claro, en cambio, si tú pones allí a un verdadero experto en política criminal, te va a decir primero, eh, diagnóstico de la criminalidad, ¿dónde tenemos los mayores niveles de violencia? Número uno. Segundo, vamos a quitarle la base social al narcotráfico. ¿Cuáles son? Los chicos entre los 16 y los 24 años de tez morena, que no tienen acceso a la educación, que no tienen empleo, que no pueden ir a la universidad, ¿y dónde viven? En tales barrios. Ok, en esos barrios, ¿qué vamos a hacer? Comunas de trabajadores. Vamos a enseñarles a soldar, vamos a enseñarles cafetería, vamos a entregarles los contratos para trabajar en los mismos barrios de ellos, a ellos, vamos a establecer escuelas donde haya desayuno escolar, donde haya almuerzo escolar, donde las madres desempleadas de estos niños no tengan que ser mulas del narcotráfico porque van a cocinar el desayuno y van a hacer el almuerzo escolar allí, van a recibir un salario básico. ¿Te das ujú, cuenta cómo cambia la cosa? Estamos hablando de que, claro, que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Vamos a ir teniendo una mejoría porcentual, al menos en 5 años, pero una reducción, me parece, de entre 4 o 7 puntos de la tasa de criminalidad por año es posible, pero para eso tienes que meter buenos médicos. Claro, cuando uno tiene, por ejemplo, un perro pequinés, uno tiene un perro chihuahua, el resultado es uno, pero para cuando quieres realmente resultados que no se metan a tu casa, tienes que tener un Doberman. Entonces, no se trata del perro, se trata de cómo ladra. eh. La prensa hoy, has tenido siempre una relación un poco tirante con la prensa, porque eres un tipo muy mediático, pero que constantemente critica al periodismo. Hoy, ¿cuál es tu percepción del periodismo? Yo creo que del reparto de los hospitales salieron medios de comunicación. Entonces esos tipos hablan ahora de honestidad, ¿no? Se ponen a valorar la honestidad de los demás. Digo, hay que tener cara dura para eso. Después me parece que los grandes medios tradicionales, como Ecuavisa, como Teleamazonas, me han tenido toda la vida vetado. Entonces, claro, no importa cuántos posgrados y cuántas escuelas antimafia y cuántos idiomas yo hable, ya no Mm, obstante ser hijo de una lavandera. El tema es que Pedro Granja no puede venir para acá porque dice cosas que no van en sintonía con los intereses de los dueños del medio. A mí me parece que la prensa en un 90% es un enorme burdel, un burdel en el que no hay derecho de admisión, como si hay en los burdeles comunes y corrientes, como la 18 en Guayaquil. Acá llega cualquiera y me parece este borracho, sea feo, sea gordo, amarillo, verde, le cogen la plata, punto basta. A mí me parece que hay una prensa muy prostituida en el Ecuador y que es la gran causante de que tipos como Daniel Noboa lleguen al poder. Sí, hasta por, ahí, por- por- por señores, eso le dicen cheerleader, perro enano, prostituta, ramera, hija del extorsionador. O sea, oye, podemos pero, sacar mira, podemos sacar, incluso, imagínate una banda de heavy metal que se llame Las Hijas del Extorsionador. O sea, sería súper bacán, ¿no? Más bacán que Héroes del Silencio, digo. oye, lo de la lista de veto, ¿te entrevistaron alguna vez cuando fuiste candidato? Perdón, perdón. Lo de la lista de veto que me dices que tienen los canales contra tuya, ¿te entrevistaron cuando fuiste candidato?
Sí, claro, me entrevistaban 2 minutos, me entrevistaban 2 minutos y me tiraban el carro encima, ¿no? O sea, por ejemplo, Gisela Bayona, una periodista con tanta experiencia, preguntándome si yo había dicho una vez en Twitter o no que me agredan en la calle si era candidato. Y claro, Ah, sí, esas sí, me cosas no, acuerdo. claro, es súper, súper triste, ¿no? Mira, yo me arrepiento muchísimo de ese famoso tweet, pero también me siento muy orgulloso porque le podré decir a mis hijos que lo único por lo que tuvieron para criticarme durante toda la campaña era por ese bendito tweet, no por haberle robado un solo centavo a nadie. No, yo he sido abogado de niños víctimas de abuso, tengo más de 107 pederastas presos en diversas cárceles del Ecuador, algunos han muerto. Defiendo mujeres víctimas de todo tipo de abusos, defiendo jubilados, defiendo guardias de seguridad. Entonces, yo tengo toda una vida de lucha y Sí. me voy a morir siendo fiel a lo que creo. Después, claro, eh, hay periodistas, por ejemplo, como tú, con quien yo puedo disentir y nos podemos putear, nos podemos decir lo que Sí, sea, no pasa al otro nada. toma un café. Pero hay otros, por ejemplo, que son, qué sé yo, tipo Carlos Vera, que yo quisiera muchísimo que Carlos Vera me invite a su programa, ¿no? Para ir yo personalmente, ¿no? Y entonces discutir y ver si recordarle algunas cosas, ¿no? Porque él termina diciendo que va a apoyar al presidente Noboa y me parece que esa no es la función de un periodista, ¿no? Más allá de que él sea bachiller nada más. Eh, ¿Te Perdóname por ser parece? tan ácido, ¿ah? Ya estoy extendiendo un poco la entrevista, pero ¿te parece que no tenemos pruebas suficientes? A mí lo de los títulos, viejo, yo soy un tipo que ha estudiado básicamente porque su madre y su mujer lo han obligado. A Mm, mí no me gusta el estudio académico, me gusta el estudio, mm, no el estudio académico. Y sí, he terminado, pues, accediendo a mis maestrías y mi tontería a base de amenazas, además, de las que soy muy temeroso de mi mujer y mi madre. Pero yo tengo la impresión de que se sobrevalora mucho, la academia. O sea, nadie sale más tonto de la universidad, pero sí que hemos tenido tontos con títulos en posiciones de poder en el Ecuador. sí, claro, mira, yo por ejemplo, yo detesto que me digan abogado. O sea, yo lo siento siempre un insulto, con el Sí, perdón sí, de mis no, no, colegas. hombre, hombre, no. Ya, o sea, no me gusta. Uno Me tiene gusta que un me digan nombre, Pedro. no un título, sí. Claro, ya, y generalmente, no sé, pues, de pronto por lo flaco, pero generalmente tienen la tendencia, mis amigos y mis enemigos, y todos son gratuitos, y me dicen mi amigo Pedrito. Eh, yo no tengo ningún cartón colgado en la pared. No, me da vergüenza. Es como cuando voy con un libro de José María Rilke y no se lo tapo con papel manteca para que la gente no vea Ujú. lo que estoy leyendo. Me da vergüenza. Lo que sí te quiero decir es que sí me parece que en determinados momentos hay algunas personas que sí, ciertamente, por ejemplo, mi padre nunca tuvo la posibilidad de estudiar y sin embargo yo creo que me da 150.000 vueltas, ¿no? Un tipo genial. Sí. Yo siempre voy a pedirle consejos. Entonces es un tipo que está saliendo en quinta cuando yo recién estoy encendiendo el cerebro. Eh, pero me parece que hay algunos periodistas y algunos políticos que sí hacen gala de modo demasiado grosero de que no han leído un libro en su vida. Entonces, allí viene el problema. Y lo otro es que yo no me pongo a hablar, mi querido Anderson, qué sé yo, de una operación a corazón abierto. Yo no me pongo a hablar de cómo hacer las zapatas para una casa, porque yo no soy albañil, no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy médico. Yo no hablo de lo que no sé. Y me da mucha bronca cuando algunos periodistas se ponen a opinar, por ejemplo, sobre temas muy complejos, por ejemplo, como Sí. la autoría mediante en aparatos organizados de poder eh, y el famoso influjo psíquico, que fue una payasada que se inventó Ramiro García para poder joder a Correa. Entonces, claro, cuando se ponen a los periodistas a repetir este tipo de cosas, yo me veo en la obligación moral de salir a decirles, no, señor, 2 más 2 son 4, nunca fueron 5, ni 5 y medio. Entonces, claro, yo concuerdo contigo en que el título no es la gran cosa, pero tampoco hay que ser gala de que nos hace falta. No, 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 Es- hombre, yo siempre le digo a los muchachos, nadie sale más bruto de la universidad, entonces, nadie, nadie, nadie. yo creo que algunos sí, ¿sabías? O sea, porque, por ejemplo, No, yo más creo bruto que no, ya la cosa sí, es que eres bruto, entonces ya no tiene cura, pero más ya no da bruto más, ya no tiene cura. no sale nadie. Este, ¿las redes sociales las usas, loco? Mira, estoy bloqueado totalmente en TikTok. El más mínimo video, si puedo saco un video para decirle feliz cumpleaños a mi hija, inmediatamente aparece una letanía allí y dice, este video no puede salir en TikTok. Okey. Eh,
Saco, por ejemplo, intenté hacer unos en vivo, qué sé yo, sin avisar nada, 3.000 personas conectadas, y al momento el en vivo en Facebook lo han bajado porque no cumple con las normas. Nada, estamos hablando de política, estamos hablando de cosas que pasan en los barrios, la gente me cuenta sus problemas. Luego, qué sé yo, un tipo que compra un carro en una determinada casa comercial y el carro se le daña 36 veces en el año y está pidiendo que le cambien el carro porque evidentemente es defectuoso. Cosas así, ¿no? Y, y algo hago por ahí, a veces en X, pero me parece que todo está en un mar de inmundicia ahora, que la mayoría de los que opinan allí son bots. Y bueno, ahora estoy fundamentalmente sacando un segundo artículo sobre el Minotauro en Internet, que lo publicó la revista de la Universidad Externa de Colombia y que estaba viendo que tenía 376 lecturas en China, loco, en China, porque ahí hablo de cómo deberíamos combatir a los abusadores sexuales desde la lógica del derecho penal del enemigo, que tú sabes que Oye, yo sí, soy bastante cercano a esa lógica. y eso te iba a preguntar. Yo tengo la impresión de que los violadores son, eh, soy un gran partidario de la pena de muerte. O sea, yo no creo que haya forma de que te recuperes después de que has cometido un acto como ese. Mm, es una postura facilista y populista la mía, o sea, 25 centavos una bala es mucho más barato que 70 años en prisión. Sabes que yo tuve esta discusión con unos queridísimos amigos en Torino en 2016, y el tema es que cuando nos dimos cuenta eran las 6 de la mañana, entonces sigamos discutiendo sobre el tema. Mis amigos italianos, portugueses, planteaban exactamente lo mismo que Anderson Boscan. Yo les decía, claro, pero el problema es que si los matamos, estamos cometiendo como Estado, como organización social, Sí. un delito, y nos quedamos vaciados de contenido para poder juzgar y para poder sentenciar. Yo más bien soy partidario de la custodia de seguridad, es decir, tú a los 18 años llegaste al penal porque has violado 5 mujeres, ok, te ponemos 20 años y vas a salir a los 38. Entonces a los 38 años tú tienes que decirle, pana, si tú sales, eres un peligro para ti mismo, porque la gente afuera en el barrio te va a matar, porque tienen hijos, porque tú eres una bomba de tiempo y todavía estás en condiciones de seguir violando, de seguir haciendo daño. Así es que más bien te vas a quedar aquí con custodia nuestra hasta que salgas en una caja. A mí me parece que eso es mucho más, que brinda un mensaje mucho más potente al resto, porque por ahí tú le dices a un tipo al que no le importa la vida, ¿sabes qué? Si violas te matamos, entonces el tipo dice, sí, pues, pero es que el placer es muy grande, o sea, no, y si me matan solamente es un ratito y ya está. Entonces, ahí, me parece que, claro, que la graduación del castigo debe ser un poco más prolongado en el tiempo. Así es que mantenerlos con vida, también como un ejemplo bastante Ujú. paradigmático al resto, que son proclives siempre a violar, me parece mucho más efectivo. Si quisiéramos enfrentar el narcotráfico con el derecho penal del enemigo, en lenguaje que podamos entender todos Sí. los que no lo estudiamos técnicamente. ¿Qué deberíamos de aplicar? O sea, ¿cuál es el modelo así para decir, es declarar todo aquel que ha pertenecido a GDOs a partir de hoy es enemigo del Estado? Todo aquel que tiene tatuaje de lobo y tigre es enemigo del Estado. ¿Dónde está la vara? ¿Dónde la mides? Primero, hay que entender que el primer gran narcotraficante de la historia no fue Pablo Escobar y no nació en Colombia. Nació en Manchester y se llama John Smith. Es decir, el primer cartel de la droga fue Inglaterra. Ojo, no el cartel de Inglaterra, no, Inglaterra como país, porque hicieron una guerra con China porque China decía, Mm, no queremos que nuestros habitantes, que nuestros ciudadanos se sigan drogando con opio. sí. Inglaterra vendía el opio, entonces decidió bombardearlo para obligar a la gente a que consuma su producto. Luego, yo no veo que los Estados Unidos, en este momento de narcocapitalismo, eh, ni Francia, ¿ya? Ni España, ni Portugal, ni Alemania, estén muy decididos a acabar con el fenómeno. Más bien están administrando el negocio. Así es que no se puede, no es como dice Reinberg, que habían capturado a un pendejo que vive en Naranjal y que es el que dotaba de armas largas a choneros, tiguerones, chocoqué y todo, y tigretones y todo lo demás. No es así. ¿Ya? Los que se cambia ya 1 kilo de cocaína por 2 fusiles HK. ¿En dónde? En alta mar.
¿ok? Porque de allí viene la plata mojada y vienen los fusiles también mojados. Entonces, no funciona así. Los principales proveedores de armas largas en América Latina con las que se cometen grandes genocidios, grandes matanzas, son norteamericanos. Los Mm. principales narcotraficantes en el mundo son norteamericanos, también italianos, y no se mueve un solo gramo de cocaína sin que esta gente y sus contactos políticos lo permitan. ¿Ya? Entonces, lo primero desde el derecho penal del enemigo es entender la creación de agencias antidrogas que realmente sean lo más críticas posibles y que eviten que asambleístas ecuatorianos tengan acceso, por ejemplo, a investigaciones que terminan tirando abajo un montón de capturas. Luego me parece claro, que un derecho penal de tercera velocidad te implica la reducción de ciertas garantías. Por ejemplo, hay tipos a quienes obligatoriamente necesitamos investigarlos durante 72 horas al menos, sin que tenga acceso a un abogado, porque Sí. la información que él tiene es demasiado importante. Y claro, a ese tipo no lo podemos guindar de las pelotas y no podemos meter en una funda con gas. Hay que investigarlo con técnicas de investigación modernas. Una vez que él, que es una fuente de información, nos entregue todo lo posible, entonces se van a hacer otro tipo de allanamientos. Pero cuando tú, por ejemplo, transmites en vivo y en directo el espectáculo teatral del allanamiento y dices, capturamos, por ejemplo, hoy a Pato, entonces Pito, Fito Sí, y sí. Rocco van a Todos salir los amigos. corriendo. Entonces, claro, desde el derecho penal de niños es súper complejo, pero creo que es la estrategia de prevención del delito más impactante de la historia de la humanidad. Por eso yo siempre digo que Gunther Jacobs, que fue mi profesor, es una especie de Prometeo, ¿no? Que le robó el Mm. fuego a los dioses y se los dio a los mortales como yo. Pedro Granja, hasta aquí con don Pedro Granja. Oye, en la entrevista he recordado mucho un libro que te voy a mandar de regalo. Voy a ver si está en el Ecuador, si no te lo mandaré en digital. Creo que lo vas a apreciar si no lo has leído, porque como te gusta mucho la antimafia italiana, lo escribe Giuseppe Ayala, uno de los mejores amigos de Giovanni Falcone. Se llama Quien tiene miedo a morir, muere a diario. Y la verdad está muy bonito, es un espectáculo para gente, yo creo que lo vas a valorar un montón. Así que me quedo con la promesa de hacértelo llegar. Un abrazo, hermano querido. Muchísimas gracias. Va, un abrazo. Pedro Granja esta mañana con nosotros. Larga la entrevista con Pedro Granja, pero valiosa, creo yo. Ya juzgarán ustedes.